A esta hora tenemos información importante que compartir con ustedes, pues vamos a hablar sobre la publicación La Patria en Disputa, que destaca la historia de la caricatura durante la Guerra Civil librada entre 1982 y 1986. Para ello tenemos ya en contacto a Cristian Ayala. Él es docente e investigador de la Universidad Católica Sede Sapiense. Muy buenas tardes, bienvenido a Radio Nacional. Muy buenas tardes, Antonella. Buenas tardes, Iván. Gusto de estar con ustedes y comentarles un poco sobre esta publicación. Muy buenas tardes. La caricatura fue clave para informar a la opinión pública en la época de reconstrucción nacional tras la guerra con Chile. Coméntenos cómo se vivió esta etapa. Bueno, importante porque es una etapa muy valiosa con todo lo que a nivel gráfico se podía ver en el periodismo peruano, ¿no? Un periodismo que viene con la independencia y que además tiene que afrontar situaciones complejas, coyunturas diferentes, ¿no? Después de la independencia, ustedes saben, vienen los conflictos internos, vienen además los conflictos de la guerra del Pacífico y antes de ella la guerra de 1866 contra España, ¿no? Que define la emancipación de nuestro país. Pero además no paran los conflictos internos, ¿no? Y uno de ellos, el más sangriento de este siglo, del siglo XIX, es el que acontece entre Andrés Avelino Cáceres y Nicolás de Piérola, ¿no? Que se venían ya teniendo ciertas rencillas desde la época de la defensa de Lima y ante la ocupación chilena. Y los periódicos que tenían caricaturas en ese entonces, pues lo que hacen es aprovechar esta coyuntura y visibilizan de alguna manera a través de la violencia, ¿no? Y esto es muy curioso porque además es una caricatura que no se centra tanto en el arte, sino en la violencia, ¿no? En proyectarse estas metáforas bíblicas que podemos ver en imágenes en este momento, ¿no? Y a la imagen además a usar la imagen maternal de la patria, ¿no? Ustedes saben que también hoy en día conocemos mucho el icono de la madre patria, que en los desfiles escolares sale, ¿no? Los niños vestidos de madre patria, las niñas vestidas de madre patria, de San Martín y todo, son íconos de la independencia, pero también es interesante porque este ícono proviene de la Revolución Francesa, ¿no? Y muchos países latinoamericanos utilizan esta imagen de la mujer como la patria, ¿no? Como la madre a la que hay que respetar, a la que hay que cuidar, ¿no? Y es un aspecto interesante cómo a través de esta imagen también se logra una cierta violencia, ¿no? O sea, vamos a entender un poco el contexto de esta guerra civil que tuvo por lo menos 14.000 muertos y que en ese entonces Lima olía a muerte, ¿no? Estaban los muertos apilados en las calles y era una situación muy compleja, ¿no? Entonces esta caricatura interactuaba de alguna manera con esto que se veía en las calles, ¿no? Y además porque era un combate frente a frente. Correcto, don Cristian. Si me permite, por favor, efectivamente, por el canal YouTube de Radio Nacional y el canal 7.2 de TVP estamos apreciando imágenes de las caricaturas que reflejaban un poco la evaluación, el después de la guerra con Chile, lo que se llama esta etapa de reconstrucción nacional, por supuesto saliendo de esta guerra del Pacífico que perdimos Tacna, Arica, se recuperó nuevamente Tacna con el paso de los años, Tarapacá además, y por supuesto la caricatura en los periódicos y publicaciones diversas daban cuenta el post a la guerra con Chile y educaba o graficaba lo que pasó el país, la división entre los peruanos y todo ello. Esta publicación que tiene don Cristian Ayala, con quien estamos conversando, se llama La Patria en Disputa. Ocurrió, repetimos, después de la Guerra del Pacífico. Y por supuesto, la caricatura reflejaba un poco el sentir de los sectores políticos, de la ciudadanía, y así pasó inclusive al siglo XX. Es decir, la caricatura en medios impresos comunicó algo que quizás no existe tanto ahora, pero es importante siempre revisar la historia. Esta publicación, La Patria en Disputa, se está presentando en la FIL. ¿Cómo puede adquirirla, conocer mucho más? Bueno, en realidad es una publicación bicentenaria, ¿no? La Universidad Católica Sede Sapiense realiza esta publicación en un contexto en el que aún se estaba en pandemia y en confinamiento. Y se hace de manera gratuita justamente para que las personas puedan acceder a este material y eviten salir y comprar y todo. Entonces, la idea era, y hasta ahora incluso se mantiene la posibilidad de descargar la publicación gratuitamente, sin ningún tipo de costo, y lo puedan descargar y lo puedan leer. Están todas las imágenes, está todo el estudio que se ha realizado, y además, como tal, es la primera universidad que publica algo así en un bicentenario de nuestro país, y
y sobre todo de accesibilidad gratuita, ¿no? O sea, tenemos un fondo editorial, pero el fondo lo publicó de esta manera y queremos llegar a varios peruanos con eso. Como ustedes saben, y lo decía justamente uno de los epigramas de las caricaturas de 1872 que decía, ¿no? La historia es un espejo donde la humanidad no debe hallar consejo, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de revisar siempre nuestra historia, ¿no? Y como bien lo decías, Iván, en estos tiempos tal vez no exista la caricatura como tal, pero existen otros tipos de humor gráfico, están los memes, está un poco todo lo que hoy en día conocemos, pero que el antecedente principal de todo ello son estas caricaturas que en su momento pues exacerbaban a la población o generaban opinión. Claro que sí. Profesor Ayala, definitivamente una investigación bastante importante, bastante interesante. La caricatura, estas representaciones gráficas que de alguna manera pues tienen fines cómicos, satíricos, un poco también críticos en esta exageración de todos los rasgos. Tal vez usted pueda comentarnos cuál es una de las caricaturas más destacadas de esa época o la que más a usted le impactó. Bueno, está la que implica a los dos caudillos que estaban luchando por el poder, ¿no? Andrés Avelino Cáceres y Nicolás de Piérola, en la que justamente Cáceres, como ya estaba en el poder, y Piérola vendría a ser prácticamente el que lo derroca, pero las publicaciones tenían pues bandos, ¿no? Habían periódicos para tal candidato y para el otro. Entonces, sucede que aparece Piérola como ¿no? Como el rey David, ¿no? El conflicto entre David y Goliat, ¿no? Que es pequeño porque no está en el poder, y Cáceres como el grande, ¿no? El filisteo, este enorme, este gigante, ¿no? Que es invencible. Y aparece esto, y justamente la violencia ahí está, ¿no? Porque, claro, recurren a elementos bíblicos que también son violentos, ¿no? Y bueno, le corta la cabeza, y aparece con la cabeza en la mano, con toda la sangre cayendo y el rostro de un muerto, ¿no? Entonces, ahí lo estamos viendo justo en la proyección, y es increíble la crudeza con que se manifiesta esta caricatura. O sea, a mi opinión, y toda la investigación que hemos realizado, yo concretamente creo que es la caricatura más violenta de ese periodo. Bueno, ¿no? Hay otras que también son violentas porque crucifican a la madre patria, la crucifican, la estaban con una lanza y todo lo demás, pero de hecho lo más violento concretamente es esta caricatura, y es la más dura, ¿no? Y que refleja esta época, pues, en la que, como le decía, son 4.000 muertos en las calles. Bueno, así se informaba, se comentaba en publicaciones periodísticas y revistas, por supuesto. Y para que vean ustedes, amigos oyentes, y escuchen esto, por favor, los peruanos estuvimos divididos antes de la guerra con Chile y después de la guerra con Chile. Por eso el choque entre las huestes de Nicolás de Piérola y Andrés Avelino Cáceres. Tanto así llegó la violencia, imagínense usted lo que lo voy a compartir con ustedes, amigos, tanto fue la violencia en el centro histórico de Lima, que si usted se ubica en el convento San Agustín, correcto, que está a 2 cuadras nomás desde la Plaza de Armas, ahí tenía 2 torreones el convento, dos torres tenía. Un cañonazo entre las huestes caceristas y perolistas hicieron que se viniera abajo una de las torres. Sí, así es, así extremo, así fue la violencia posguerra con Chile, imagínense. Pues bien, felicitaciones, don Cristian Ayala, por esta publicación. La Patria en Disputa, puede usted buscarla y descargar la información para que sepa cómo era el Perú antes. Y como bien dijo usted, ¿podría repetir este consejo de no ver la historia en un espejo, por favor? Pues es importante. Exactamente. Sí, la patria es, la historia es un espejo donde la humanidad no debe hallar consejo en realidad, ¿no? Porque no se trata de repetirlo, sino aprender de ellos, ¿no? Uh-huh. Y de aquí a unos 100 años esperemos que nuestros memes no nos evidencien como una sociedad violenta, ¿no? Sino más bien una sociedad cada vez más responsable con este tipo de actitudes y consecuencias, ¿no? Que nos lleva a veces las cuestiones políticas, ¿no? Por supuesto, además un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo, es muy importante. Muy amable, don Cristian, ya sabe esta publicación, La Patria en Disputa. Muy gentil por su participación. No, de nada, gracias a ustedes, y no olviden que el libro se puede descargar del Fondo Editorial de la Universidad, la página de la Universidad www.uscss.edu.p, Fondo Editorial, ahí están todas las publicaciones, esta y otras más que ustedes pueden acceder, y todos los peruanos que se cayó. Universidad Católica Sede Sapiente. Muy amable, gracias nuevamente.